Este video adopta un enfoque un poco diferente al que suelo presentar aquí. Recientemente me encontré con una serie de podcast llamada The Tables of Telepathy, que profundiza en la sorprendente posibilidad de la comunicación telepática entre personas con autismo no verbal. Si aún no lo has escuchado, no pierdas el tiempo, solo son 10 episodios, pero cada uno vale la pena. Mientras escuchaba, me vino a la mente una conexión inevitable, las ideas de Carl Jung, especialmente sus conceptos sobre el inconsciente colectivo, los arquetipos y la sincronicidad. Estos principios parecen ofrecer una lente fascinante a través de la cual analizar los relatos presentados en el podcast. Así que decidí revisar los escritos de Jung sobre parapsicología y ver cómo sus teorías se alinean con las historias de las cintas de telepatía. En este video, compartiré mis hallazgos, compararé las ideas de Jung con lo presentado en el podcast y exploraré otras posibles explicaciones para estos extraordinarios fenómenos. Empecemos hablando de cintas de telepatía. Para aquellos que aún no lo saben, y, una vez más, les recomiendo encarecidamente que lo escuchen, el podcast es presentado por Kadekens e investiga testimonios reales de padres, cuidadores y terapeutas que describen momentos de comunicación telepática con personas autistas no verbales. Se trata de informes que desafían las explicaciones convencionales. Algunos padres cuentan cómo de repente comprendieron los pensamientos de sus hijos, como si esas ideas se hubieran transmitido directamente a sus mentes. Otros describen experimentos en los que los niños escribían secuencias de números generadas aleatoriamente, visibles solo para sus padres, con absoluta precisión. Confieso que comencé a escuchar el podcast con cierto escepticismo, especialmente por las controversias en torno a la comunicación facilitada. Sin embargo, es difícil ignorar la sinceridad y coherencia de estos informes. El podcast presenta conversaciones con madres, hermanos, profesores, cuidadores e incluso psicólogos especializados en desarrollo cognitivo, que confirman estas experiencias y, en algunos casos, incluso las demuestran en directo. Estas no son solo historias contadas, son informes que nos hacen preguntarnos, ¿es realmente posible algo como esto? ¿Estamos conectados entre nosotros de maneras que aún no podemos explicar? Es aquí donde la obra de Carl Jung cobra especial relevancia. Jung creía que debajo de las capas consciente y personal de la mente se encuentra el inconsciente colectivo, una reserva universal de experiencias y conocimientos compartidos por la humanidad. Dentro de este universo psíquico viven arquetipos, patrones primordiales que moldean nuestros pensamientos, sueños y expresiones culturales. ¿Podría este intercambio de conocimientos explicar cómo algunas personas autistas no verbales parecen comunicarse telepáticamente? Al analizar las ideas de Jung junto con los fenómenos registrados en cintas de telepatía, podemos obtener nuevas perspectivas no solo sobre la telepatía, sino también sobre las formas profundas en que los seres humanos se conectan y comparten sus mundos internos. Antes de continuar, si te gusta este tipo de contenido no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos vídeos. Y dado que este es un tema nuevo aquí, explorar teorías filosóficas y psicológicas y aplicarlas a situaciones reales, cuéntame en los comentarios qué piensas y qué más te gustaría ver. Ahora, sin más preámbulos, profundicemos más. Debajo de la superficie del pensamiento consciente se encuentra una reserva vasta y compleja, el inconsciente colectivo. Carl Jung lo concibió como una capa universal de la psique humana, distinta del inconsciente personal, que está formada por experiencias individuales y recuerdos reprimidos. El inconsciente colectivo alberga el patrimonio psicológico compartido por toda la humanidad. En este ámbito existen arquetipos, patrones primordiales que estructuran mitos, sueños y fenómenos culturales a lo largo del tiempo y el espacio. Explorar el inconsciente colectivo es descubrir la arquitectura fundamental de la psique y descubrir los hilos invisibles que entrelazan la experiencia humana. El trabajo de Jung en esta área revolucionó la teoría psicológica al sugerir que la psique no es solo individual, sino que está profundamente arraigada en un contexto colectivo. Esta visión desafía la noción del yo como una entidad aislada, destacando en cambio la interconexión entre todos los seres humanos en un sustrato psíquico compartido. Al ingresar al inconsciente colectivo, nos embarcamos en un viaje para descubrir los temas universales que dan forma a la identidad humana, la expresión cultural y las implicaciones metafísicas de estos descubrimientos.
La idea del inconsciente colectivo representa una auténtica revolución en el pensamiento psicológico. Jung propuso que, además del inconsciente individual, existe una capa colectiva que abarca instintos, símbolos y patrones heredados que trascienden la experiencia personal. Estos arquetipos forman la base de motivos universales presentes en la cultura, la religión y el arte humanos. El inconsciente colectivo contiene todo el patrimonio espiritual de la evolución de la humanidad, renovado y presente en la estructura cerebral de cada individuo. A diferencia del inconsciente personal, que se forma a partir de los acontecimientos de la vida de una persona, el inconsciente colectivo refleja la historia acumulativa de la psique humana. Para Jung, esta capa no es una mente colectiva a la que todos puedan acceder y utilizar para comunicarse, sino más bien una contraparte psicológica del ADN, mediante la cual las estructuras instintivas de la mente se heredan de forma epigenética. Esta perspectiva implica que el desarrollo psicológico individual no puede entenderse sin considerar el contexto más amplio de la experiencia humana compartida. El inconsciente colectivo funciona como telón de fondo en el que se desarrollan el crecimiento personal y la autoconciencia, ofreciendo conocimientos que son a la vez profundamente personales y universalmente relevantes. Dentro del inconsciente colectivo brillan los arquetipos, que Jung describe como potenciales universales y heredados que influyen en el comportamiento, el pensamiento y la cultura. Los arquetipos no son formas estáticas, sino energías dinámicas que se manifiestan en sueños, mitos y rituales colectivos. Arquetipos como la sombra, el anciano sabio, el héroe y el anima/animus constituyen elementos esenciales de la psique humana. Proporcionan un marco para navegar las incertidumbres de la vida y conectarse con lo universal. La universalidad de los arquetipos es evidente en la recurrencia de temas en las mitologías y la literatura de todo el mundo. El arquetipo del anciano sabio, por ejemplo, aparece en varias narrativas culturales, desde Merlín en las leyendas artúricas hasta Confucio en la filosofía china. Psicológicamente, este arquetipo aparece como una guía interior que ofrece sabiduría en momentos de crisis existencial. El arquetipo del héroe destaca en obras como la Odisea de Homero, donde Odiseo encarna el viaje de lucha, transformación y triunfo final. Un ejemplo fascinante es el de un paciente que, durante una sesión de análisis, describió un sueño en el que una serpiente emergía de un pozo oscuro. Ese mismo día, mientras hojeaba un viejo libro en su biblioteca, se topó con una ilustración idéntica a la imagen del sueño, sin haber visto nunca antes esa obra. Para Jung, acontecimientos como este no son meras coincidencias, sino manifestaciones de un orden subyacente que conecta el mundo interno con el externo, revelando la presencia activa del inconsciente colectivo en nuestra realidad cotidiana. Esta interacción entre psique y materia no se limita a experiencias individuales. Se extiende a fenómenos culturales e históricos, donde los símbolos arquetípicos emergen de forma espontánea y recurrente, como guiados por una inteligencia invisible. La cruz, por ejemplo, trasciende su origen religioso para convertirse en un símbolo universal de sacrificio, redención y transformación, presente en civilizaciones que nunca han tenido contacto entre sí. Asimismo, el motivo del diluvio aparece en los mitos mesopotámicos, la tradición bíblica y las narrativas indígenas de las Américas, lo que sugiere una memoria ancestral compartida que trasciende las fronteras geográficas y temporales. Jung observó que, en momentos de crisis personal o colectiva, los arquetipos tienden a manifestarse con mayor intensidad, como si la psique buscara instintivamente patrones de significado para restablecer el equilibrio. Durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, registró un aumento significativo de sueños con imágenes de destrucción y renacimiento entre sus pacientes, reflejando el caos externo y la necesidad psicológica de encontrar significado en medio de la devastación. Estos símbolos no eran solo proyecciones individuales, sino ecos de un patrón universal que resuena en toda la humanidad cuando se enfrenta a lo desconocido. La teoría junguiana propone así que la realidad no es un conjunto de acontecimientos aislados, sino un tejido vivo de significados interconectados, donde lo subjetivo y lo objetivo se entrelazan de forma inseparable. Esta visión desafía la dicotomía cartesiana entre mente y materia, invitándonos a reconocer que la conciencia no es un epifenómeno del cerebro, sino una fuerza creativa que participa activamente en la construcción del mundo. Cuando un artista pinta un cuadro, un poeta escribe un verso o un científico hace un descubrimiento,
no están simplemente expresando ideas personales, sino que están dando forma a impulsos arquetípicos que habitan el inconsciente colectivo. Esta perspectiva tiene profundas implicaciones para comprender la creatividad, la espiritualidad e incluso la ciencia. Si la psique es capaz de trascender el tiempo y el espacio, como sugieren los fenómenos de sincronicidad y telepatía, entonces la búsqueda de conocimiento no puede limitarse a métodos puramente racionales. La intuición, los sueños y las experiencias místicas se convierten en fuentes legítimas de conocimiento que complementan el enfoque empírico. Jung argumentó que la verdadera sabiduría surge cuando integramos lo racional y lo irracional, lo consciente y lo inconsciente, reconociendo que ambos son caras de la misma realidad. Al explorar estas dimensiones ocultas de la existencia, Jung no solo revolucionó la psicología sino que también ofreció una nueva lente a través de la cual interpretar la historia, el arte y la cultura. Sus conceptos nos invitan a mirar más allá de las apariencias, cuestionando las narrativas dominantes y buscando conexiones más profundas entre los fenómenos. Después de todo, si los arquetipos son verdaderamente universales, entonces cada individuo lleva dentro de sí las semillas de toda experiencia humana, y cada acto creativo es, en última instancia, un diálogo con el infinito. Acceder a este dominio no como meros espectadores, sino como participantes activos. ¿Qué pasaría si sus mentes, liberadas de las ataduras del lenguaje convencional, funcionaran como antenas sintonizadas en frecuencias que la mayoría de nosotros solo percibimos en fragmentos, sueños, corazonadas o esos raros momentos en los que el mundo parece responder a nuestro estado interior? Jung no descartó esta posibilidad. Para él, la psique no era un fenómeno aislado, sino un vibrante campo de resonancias, donde los límites entre el yo y el otro se disolvían en algo más grande. Si la telepatía existe, argumentó, no es por magia, sino porque ya estamos inmersos en una red de significados compartidos, un océano de símbolos y arquetipos que trasciende al individuo. Lo que llamamos coincidencias significativas, entonces, no serían más que lagunas en esta red, momentos en los que el tejido del inconsciente colectivo se vuelve visible, como hilos de luz que atraviesan la oscuridad. Y aquí reside la fascinante paradoja: cuanto más profundizamos en la psique, más nos damos cuenta de que el yo es una ilusión necesaria. No somos islas, pero estamos en una red invisible, donde cada pensamiento, cada emoción, reverbera más allá de nosotros mismos. Las historias de quienes experimentan la colina, ese espacio psíquico donde las mentes se encuentran sin palabras, no son anomalías, sino evidencia de una verdad que la ciencia materialista aún se resiste a aceptar: la mente no está confinada al cráneo. Se extiende, como las raíces de un árbol antiguo, en direcciones que la razón pura no puede trazar. Jung vio el arte, los mitos e incluso los delirios psicóticos como puertas de entrada a este reino. Pero ¿y si algunas mentes, por su propia naturaleza, ya vivieran allí? Si la neurodiversidad no fuera solo una variación, sino una clave para desbloquear dimensiones de la experiencia humana que la mayoría de nosotros solo vislumbramos en destellos. Los relatos de niños no verbales que se encuentran con otros en un espacio más allá de lo físico sugieren que el inconsciente colectivo no es una abstracción, sino un territorio vivo, un lugar donde el tiempo se curva, las distancias se cancelan entre sí y la comunicación ocurre sin intermediarios. Esto no significa que debamos abandonar el escepticismo. Significa que debemos ampliar nuestras preguntas. Si la psique es, como propuso Jung, un sistema abierto, donde el pasado y el futuro, lo individual y lo colectivo, la materia y el espíritu se entrelazan, entonces tal vez la telepatía no sea un fenómeno sobrenatural, sino una función natural de una mente que nunca ha estado verdaderamente sola. Después de todo, si los arquetipos son universales, si los sueños hablan un lenguaje común, ¿por qué el pensamiento no podría recorrer los mismos caminos? Lo que nos impide aceptar esta idea no es la falta de evidencia, sino la resistencia de un paradigma que insiste en reducir la conciencia a sinapsis y neurotransmisores. Jung nos invita a hacer lo contrario, mirar la sinapsis como portales, los neurotransmisores como mensajeros de una inteligencia que va mucho más allá del cerebro. Y si estamos preparados para dar ese salto, tal vez descubramos que la mente humana no es solo un producto de la evolución, sino una ventana al tejido mismo de la realidad. La idea de que la realidad no es un escenario pasivo, sino un campo vibrante de posibilidades entrelazadas.
¿Qué pasaría si estas sincronicidades no fueran meras coincidencias, sino ecos de un orden más profundo, donde lo interno y lo externo se encuentran en un diálogo silencioso? La física cuántica nos ofrece una lente a través de la cual descifrar este misterio. Las partículas entrelazadas responden instantáneamente entre sí, independientemente de la distancia, como si el espacio y el tiempo fueran ilusiones que ocultan una conexión más fundamental. Ahora, imagina que esta misma dinámica se aplica a la conciencia. Si los microtúbulos del cerebro funcionan como antenas cuánticas, sintonizadas con un campo universal de información, entonces cada pensamiento, cada emoción, podría ser una nota de una sinfonía cósmica, una melodía que resuena más allá de los confines del cráneo. Y aquí radica la revolución: la telepatía no sería un fenómeno sobrenatural, sino una expresión natural de esta red invisible. Cuando dos mentes se conectan en un nivel profundo, ya sea a través del amor, un trauma o una simple afinidad, sus microtúbulos pueden resonar, como diapasones que vibran a la misma frecuencia. No harían falta palabras ni gestos, la sintonía de estados cuánticos sería suficiente para que entre ellos fluyan imágenes, sensaciones o incluso recuerdos, como un río subterráneo que sube a la superficie. Los experimentos de Ryan, con sus fracasos y éxitos, no fueron anomalías, sino pistas dejadas por una realidad que insiste en revelarse. Y Jung, con su intuición visionaria, ya lo intuía: el inconsciente colectivo no es una metáfora, sino un campo vivo, pulsante, donde cada mente es al mismo tiempo emisor y receptor de símbolos ancestrales. Pero ¿cómo probar esta hipótesis? La ciencia exige pruebas, y la prueba está en los detalles, en los patrones que desafían el azar, en las correlaciones que trascienden el cerebro individual. Los estudios con gemelos separados, por ejemplo, revelan una extraña sincronía en decisiones y emociones, como si compartieran el mismo hilo invisible. ¿Y qué pasa con los casos documentados de personas que, en momentos de crisis, sienten con precisión el dolor o el peligro de un ser querido a miles de kilómetros de distancia? No son alucinaciones, sino fragmentos de una realidad mayor, donde se disuelve la separación entre el yo y el otro. La teoría Orchestroar de Penrose y Amerov no solo explica la conciencia, ofrece una clave para comprender cómo esa conciencia puede expandirse, entrelazarse y convertirse en una. ¿Y si la verdad fuera aún más sorprendente? ¿Y si el universo mismo fuera un inmenso sistema de conciencia, donde cada partícula, cada galaxia, cada ser vivo fuera un nodo en una red infinita de información? En este escenario, la telepatía no sería un poder extraordinario, sino una habilidad latente, dormida por la ilusión de la individualidad. Ya decía Jung que el encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas: si hay una reacción, ambas se transforman. Ahora, la física cuántica nos muestra que esta transformación no es solo psicológica, sino cósmica, un colapso de ondas de posibilidad que reescribe la realidad en el instante en que dos mentes se tocan. El desafío ya no es demostrar que esto existe, sino atreverse a mirar más allá de los dogmas. La resistencia de la ciencia materialista es comprensible: aceptar la telepatía como un fenómeno natural requeriría repensar todo lo que sabemos sobre la mente, el tiempo y el espacio. Pero la evidencia está ahí, susurrando entre líneas de experimentos, entre líneas de sincronicidades, en los silencios que preceden a los grandes descubrimientos. Quizás estemos en la cúspide de una nueva era, no de tecnología, sino de comprensión. Una era en la que la conciencia ya no será vista como un subproducto del cerebro, sino como la esencia misma de la realidad, tejiendo conexiones invisibles que unen a todos los seres en una danza eterna de luz y significado. Y si es así, entonces cada uno de nosotros es, al mismo tiempo, un punto y el todo, una nota y la sinfonía entera. Simplemente aprende a escuchar. Los hilos invisibles del entrelazamiento cuántico y la resonancia compartida. El entrelazamiento cuántico no es solo una curiosidad física, es un puente. Un puente que conecta mentes distantes a un nivel tan profundo que la distancia física se disuelve, y lo que alguna vez pareció una coincidencia se revela como un diálogo silencioso entre conciencias. Imagínese, si las partículas pueden permanecer conectadas independientemente del espacio que las separe, ¿por qué no los pensamientos? ¿Por qué no las emociones? Al fin y al cabo,
¿Qué son los vínculos entre gemelos, entre madres e hijos, entre almas que se reconocen instantáneamente, sino ecos de esa misma resonancia? La ciencia ya nos muestra que los estados emocionales intensos, amor, miedo, alegría compartida, no son solo reacciones químicas. Son campos de energía que vibran a frecuencias capaces de alterar la estructura misma de la realidad que los rodea. Roger Penrose y Stuart Hameroff se atrevieron a ir más allá, propusieron que la coherencia cuántica en los microtúbulos cerebrales podría ser la clave para comprender cómo la conciencia trasciende al individuo. ¿Y si tienen razón? ¿Qué pasaría si cada pensamiento, cada intuición, cada instinto fuera en realidad una ola en este océano de posibilidades cuánticas, donde todo está conectado? Los experimentos con generadores de números aleatorios no dejan lugar a dudas, la intención humana es capaz de duplicar las probabilidades. Cuando el mundo se reúne en un momento de dolor o celebración, un ataque, una copa del mundo, un eclipse, las máquinas registran desviaciones que desafían las leyes del azar. No son errores. Estas son firmas. Firmas de una conciencia colectiva que pulsa al unísono, como si todo el planeta respirara al unísono. Y si la mente puede influir en partículas aleatorias, ¿qué más no podría moldear? La naturaleza ya nos da pistas. Las plantas convierten la luz en energía con una eficiencia casi perfecta gracias a la coherencia cuántica. Las aves migratorias surcan los cielos guiadas por un sentido magnético que solo la mecánica cuántica puede explicar. ¿Qué pasa con el cerebro humano? ¿No opera, en su complejidad, bajo los mismos principios? Hameroff sostiene que si la vida ya utiliza la física cuántica para sobrevivir, ¿por qué no la utilizaría para conectarse? Después de todo, ¿qué es la empatía sino una resonancia entre campos? ¿Qué es la intuición sino un vislumbre de algo que ya estaba allí, esperando ser percibido? Y luego está la meditación. Aquellos que profundizan en estados profundos de silencio no solo calman la mente, sincronizan las ondas cerebrales con otras, incluso a kilómetros de distancia. Los estudios EEG revelan patrones idénticos en personas que nunca se han tocado, que nunca se han visto, pero que comparten una conexión invisible. No es magia. Es física. Es una prueba de que, cuando nos tranquilizamos, emerge algo más grande, un campo de conciencia donde los límites del yo se disuelven y el nosotros se vuelve palpable. Pero quizás la evidencia más conmovedora proviene de quienes viven al margen del lenguaje. Niños no verbales dentro del espectro del autismo, cuyos ojos parecen ver lo que los nuestros no pueden. Historias de padres que juran que fueron leídos por sus hijos, no con palabras, sino con una comprensión que trasciende el sonido. ¿Podrían ser estos momentos el resultado de un inconsciente colectivo, como propuso Jung, donde los arquetipos universales tejen significados más allá de las palabras? ¿O son ecos de un entrelazamiento cuántico, donde las neuronas enredadas permiten que los pensamientos salten de una mente a otra como chispas entre cables? La verdad es que no tenemos que elegir. Quizás la respuesta esté en ambas posibilidades y en muchas otras que aún no nos hemos atrevido a imaginar. Lo que importa es que estas experiencias nos inviten a ampliar los límites de lo posible. Cuestionar si la soledad es realmente una condición humana o simplemente una ilusión que creamos para protegernos del asombro de darnos cuenta de que nunca hemos estado solos. Cada descubrimiento, cada sincronicidad, cada momento de conexión inexplicable es un recordatorio, la conciencia no es un fenómeno aislado. Es un tejido vivo y pulsante que se extiende mucho más allá del cráneo que lo alberga. Y si aprendemos a escuchar, no con nuestros oídos, sino con nuestra alma, podemos descubrir que siempre lo supimos. Que siempre fuimos parte de algo más grande. Que siempre hemos sido, al mismo tiempo, gota y océano. Entonces, ¿qué piensas? ¿Estas ideas resuenan con algo que hayas sentido? ¿Alguna vez ha experimentado un momento en el que las palabras parecían innecesarias, como si la conexión fuera más profunda que cualquier idioma? Comparta sus historias en los comentarios, quiero saber de usted. Y si este tema te fascinó tanto como a mí, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos vídeos. Desvelemos estos misterios juntos, paso a paso. Hasta la próxima. Y recuerda, el universo está susurrando. Simplemente aprende a escuchar.